Y en una agitada jornada legislativa vamos a tomar contacto y conversar con el diputado y presidente de la UDI, y lo ven en pantalla desde el Congreso Nacional, diputado Guillermo Ramírez. Diputado, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Gracias a ti. Quisiera preguntarle primero, en términos generales, ¿qué le pareció o cómo calificaría el presupuesto presentado por el Ejecutivo más allá de la discusión posterior que se hace? Mira, el presupuesto cuando se presentó bajo ciertos supuestos de ingreso. Es decir, que el fisco iba a lograr recaudar una cierta cantidad de dinero que nosotros desde el principio consideramos que era demasiado alto y que con esa estimación lo que iba a ocurrir al final del año era que si gastábamos esa cantidad de plata, el país iba a endeudar aún más durante el año 2025. Durante la tramitación del proyecto vinieron malas noticias, el IMASEC del 0%, Claro. la inflación del 1%, con lo cual se empezó a confirmar la sospecha que teníamos nosotros de que el próximo año la recaudación iba a ser distinta que la que estaba proponiendo el gobierno. Y por eso en la tramitación del proyecto probablemente el centro de la discusión ha estado en el nivel de gasto. Y creo que se llegó a un buen acuerdo en la comisión mixta, que básicamente lo que hace el gobierno es reducir de manera significativa el presupuesto, ajustándose a la realidad de Chile, que la verdad es que hoy día no tenemos la plata que teníamos en otros años, y por lo tanto eso va a permitir que el Estado de Chile no se endeude o se endeude una cantidad menor de la que lo hubiésemos endeudado si hubiésemos mantenido el presupuesto tal como lo presentó el gobierno. Y esto es importante, Mónica, porque al final cada vez que nos endeudamos significa que en los años que vienen más parte del presupuesto se destina a pagar la deuda y a pagar intereses, y menos de esa plata se dedica a salud, educación, seguridad, etcétera. Por eso hay que ser tan cuidadosos con lo que se gasta y estudiar muy bien los ingresos. Uno de los topes o de las diferencias que ha habido es cuando el comandante en jefe del ejército dice que no están financiados todos, en el fondo, los soldados que debieran estar financiados, sino solo el 23%. Ayer en CNN Prime, el diputado Sáez, en la línea de lo que dijo la ministra de Defensa, Maya Fernández, sostuvo: lo que no tiene financiamiento total es el número estimado de reclutas de tropa, que son un 4% del total de los funcionarios, y la verdad es que no alcanzan a tener la cantidad de funcionarios que ellos pidieron financiar. Entonces mi pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Tiene la razón el comandante en jefe o tiene la razón la ministra de Defensa, que dice que sí están todos los recursos para los que efectivamente entran al ejército en esa condición? A ver, tiene razón el general en cuanto a que, y también el gobierno, en cuanto a que lo que no está enteramente financiado son los conscriptos. Y en ese sentido el general tiene razón. Pero también tiene razón la ministra en cuanto a que el menor número de conscriptos que hoy día tenemos, que deberíamos reclutar más de 10.000 al año lo que estamos reclutando hoy día, tiene que ver también con otros fenómenos sociales, Mónica. Por ejemplo, la postulación o el servicio militar se ha reducido dramáticamente por ejemplo, la política de gratuidad universitaria, que hace que muchas veces los jóvenes que antes aspiraban a poder estudiar en la escuela militar, hoy día decían hacerlo en alguna otra institución debido a la gratuidad. Entonces, acá hay un problema que es estructural, que tenemos que resolver y que vamos a tener que discutir mucho más allá de la ley de presupuesto. Pero como sea, Mónica, creo que es muy importante atender algunas de las cosas que dijo el director general, el comandante en jefe del ejército, en cuanto a que, por ejemplo, para tener un ejército verdaderamente operativo que pueda cumplir con todas las tareas que se le encomiendan, se requieren alrededor de 10.000 hombres más. Entiendo. Y para eso no es solamente un tema de presupuesto, que lo es, también hay un tema de promoción, hay un tema de planificación, en fin, que va a tener que discutirse de manera muy seria aquí en las comisiones de defensa en el Congreso. Ya, o sea, falta gente, pero los que están entrando, los que alcanzan a entrar, están financiados, lo que le entiendo a usted, que es una postura como intermedia, medio salomónica entre lo que dijeron ambas autoridades. Ahora le pregunto, ¿usted también es crítico como el senador socialista José Miguel Insulza, que ha dicho que hay ausencia de ministros en la discusión presupuestaria? Él exceptúa en todo caso esta crítica a ministros sectoriales como educación, salud y algún otro más que se me puede ir. Quiero preguntarle, ¿han estado presentes en la intensidad y cantidad que debieran los ministros? No, de ninguna manera, y es una gran irresponsabilidad.
nosotros estamos en la Cámara de Diputados votando el presupuesto partida por partida desde el día lunes. Hemos revisado ya varias de las partidas, entre ellas, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que ve seguridad, o educación, que siempre es un tema muy largo, y los únicos ministros que han estado presentes en la sala han sido el ministro Marcel y el ministro Elizalde. No hemos visto a ningún otro ministro. Durante la discusión de educación no estaba el ministro de Educación, durante la discusión del Ministerio del Interior no estaba la ministra Toá, y por lo tanto acá solamente lo hemos entendido con Hacienda. Si hemos tenido dudas respecto de las partidas, programas, etcétera, que hemos necesitado que se resuelvan, ha sido el ministro Marcel el que ha tenido que responder, porque los ministros sectoriales no han estado. Y eso, en los 6 años que llevo acá en el Congreso, creo que este es el séptimo presupuesto que me toca a mí discutir. Yo nunca había visto una ausencia de los ministros, ni siquiera los sectoriales, como dice usted, no hemos visto ninguno. En otro ámbito de los temas que se han discutido, ¿tiene sentido disminuir a 1.000 pesos los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior en el contexto del caso Monsalve? Y se lo digo porque ya no está él en el cargo, y porque me imagino que, así como en el pasado, cuando ustedes eran gobierno y entendían que la subsecretaría requería de gastos reservados, ahora me imagino que se siguen necesitando. O sea, no porque haya habido un hecho que se está investigando más en la justicia, se van a dejar de necesitar los fondos. Entonces la pregunta es si realmente se justifica aquel gesto político. Sin duda que se necesitan los fondos reservados, Mónica. Mira, los chilenos no tienen por qué saber esto, pero en la discusión de presupuesto, nosotros solamente podemos disminuir lo que propone el gobierno, aprobarlo o rechazarlo. ¿Qué significa esto? No podemos aumentar, no podemos cambiar los fondos de un ítem a otro, y por lo tanto la única medida de presión que nosotros tenemos para discutir ciertos temas es rechazando lo que el gobierno propone, y por lo tanto ese rechazo implica que queda con 0 o queda con 1.000 pesos. Hay ejemplos notables en la historia, algunos se van a acordar los chilenos que nos están viendo. Por ejemplo, en el caso del Transantiago, cuando el Transantiago estaba fuera de control en términos de gasto, se bajó el presupuesto para el Transantiago a 1.000 pesos, sí, pues. Y en esa discusión finalmente lo que se logró fue el fondo espejo para las regiones. Para las regiones, sí, me acuerdo. Eso se logró solamente porque se redujo a 1.000 pesos el presupuesto para el Transantiago. Pero entonces, ¿qué va a pasar ahora con la subsecretaría? Nos quedan 2 semanas de discusión. Y cuando uno rechaza una propuesta del gobierno, lo que le estamos diciendo al gobierno es: volvamos a sentarnos a conversar acerca de los gastos reservados, de cuánto van a ser, cómo se van a gastar, qué controles van a haber, etcétera. Y diputado, me parece que la situación actual es una discusión que vale la pena. Ya, para entender bien entonces, debo entender que es un gesto simbólico y que ustedes están dispuestos a reponer los gastos para la subsecretaría a cambio de ciertos controles y discusión del monto de ellos. ¿Es eso? Eso es, ya hemos sido explícitos en eso. El ministro Marcel sabe que de eso estamos hablando. Lo que hemos dicho al momento de rechazar algunas partidas, hemos explicado por qué las estamos rechazando y qué es lo que esperamos obtener. Ahora, estos son conversaciones, a veces uno obtiene todo lo que quiere, a veces uno obtiene un poquito lo que quiere, a veces uno no obtiene nada, pero como todo en la vida. Es importante, como todo en la vida, pero es importante ocupar las herramientas que nos entrega la Constitución. La Constitución, como no nos permite a nosotros proponer los montos, cambiar los montos, aumentar los montos, estamos haciendo uso de las herramientas que la Constitución prevé justamente para poder discutir este tema. ¿Cuál es el sentido profundo de, en esta discusión también, proponer y aprobar un test de drogas para el presidente, para ministros, para subsecretarios? Quisiera preguntarle el sentido profundo y si ese sentido profundo no debiera ser entonces extensivo a casi todas las autoridades del país, y qué sentido tiene en un país donde consumir es legal, lo que no es legal es el consumo concertado o la compra de, básicamente el tráfico y la compra. Entonces tampoco sé bien cómo se puede consumir sin caer en la ilegalidad de finalmente comprarle a otro, pero ya, dejando de lado aquello, y en este contexto, ¿cuál es el sentido profundo y hasta dónde habría que extenderlo? ¿O no es en el fondo la idea de instalar una duda sobre las autoridades a las cuales se les va a pedir ese test? A ver, Mónica, mira, en muchos países del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, las autoridades políticas y también los funcionarios importantes del Ejecutivo se hacen regularmente el test de droga. Esto se hace cuando se habla de los políticos, restringámoslo al tema de los políticos en particular, lo que se busca es transparencia.
Acá en la Cámara de Diputados nosotros tenemos que hacerlo el test de droga. A mí ya me ha tocado hacérmelo unas 3 veces y se hace con examen de pelo. Si a mí me saliera positiva alguna droga, no pierdo el cargo, no me multan. Simplemente es información pública para que las personas puedan tomar decisiones de manera transparente. Si a alguien no le importa que su parlamentario, por ejemplo, consuma marihuana, está en todo su derecho de votar por esa persona. Pero creemos que los chilenos deben tener derecho a saber si sus representantes consumen o no alguna droga y despejar cualquier duda también respecto a vínculos que pudiesen haber, no estoy diciendo que los haya, Mónica, no estoy haciendo acusaciones, hablemos del futuro, de vínculos que pudiesen haber entre altas autoridades del país y carteles o organizaciones de narcotráfico. Entonces, la razón profunda es poner un dique y generar mayor transparencia. Ahora, nosotros presentamos un proyecto de ley en julio del 2022, sí. Es decir, han pasado ya más de 2 años y ese proyecto está absolutamente parado en el Congreso y por lo tanto estas son las oportunidades que nosotros tenemos para poner el tema en la mesa, para tratar de concientizar. Diputado. Y lo que nosotros pretendemos con esto es que si el gobierno no está dispuesto a aprobar esto en la ley de presupuesto, bueno, saquemos adelante la ley que presentamos hace más de 2 años. En el mundo ideal suyo, desde el punto de vista, yo entiendo que las leyes que proponen no implican pérdida de cargo si es que alguien es consumidor. Entiendo eso, ya, pero hecha esa salvedad, desde su perspectiva ética, normativa o política, ninguna autoridad debiera ser consumidora de drogas, entiendo, ¿no? A mí me interesa cuáles son las usted. señales que nosotros enviamos a los chilenos, Mónica, porque a veces la discusión, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más típico que es el de la marihuana. A veces se toma esa discusión con cierta frivolidad. Se habla mucho del consumo recreacional, de que no hace daño, pero cuando desde la política hablamos en esos términos, estamos enviando señales muy malas. A mí me toca, cuando recorro mi distrito, cuando uno está en lugares más marginales, que se encuentra con mamás que le dicen a los niños, a sus hijos, oye, estudia, saca adelante tu carrera, aléjate de la droga, y están preocupados de que sus niños finalmente estén protegidos, no caigan en la droga, estudien y puedan salir adelante. Por eso, yo le pregunto, entonces, para frente usted, a esa mamá que trata de transmitirle esos valores a sus hijos, yo creo que desde la política es muy importante dar la señal correcta a ese tipo de ayuda que pueda necesitar esa mamá para que sus hijos Ya, por salgan eso quiero adelante. Yo preguntarle. trato de pensar como en la señal social. yo entiendo la señal social, pero mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿una autoridad pública no debiera ser consumidora de drogas? En el mundo ideal, por Sí. supuesto que las autoridades públicas no deberían ser consumidoras de droga. ¿Y Ahora, ustedes les yo exigen aquello comparto- a quienes postulan a cargos en la UDI? ¿Pondría usted las manos al fuego porque ningún diputado de la UDI, ni alcalde, ni concejal consume droga? Mira, me haces una pregunta muy contingente a lo que estamos discutiendo al interior de la UDI. Nosotros vamos a proponer a la Comisión Política y al Comité Electoral de la UDI que los parlamentarios o las autoridades que deban hacerse el test de droga y no se lo quieran hacer, Ya. no pueden ir a la reelección. Te lo digo porque acá en el Congreso hay un montón de parlamentarios que no se hacen el test, se han negado a hacérselo durante todo este tiempo y simplemente pagan la multa por no habérselo hecho. Claro. Yo no pido acá puros candidatos que jamás hayan probado una droga. Yo entiendo que eso en el mundo ideal sería perfecto, pero yo sí pido transparencia y sí pido que se cumpla con la ley. Ya. Y si la ley lo que dice es que los parlamentarios tienen que hacerse el test, el que no se lo haga, aunque pague su multa, no puede ser candidato por la UDI. Ya, ¿y usted pondría las manos al fuego porque ninguna autoridad de la UDI consume droga? Bueno, hasta ahora en el Congreso los parlamentarios de la UDI todos se han hecho el examen, ninguno se ha negado y todos han salido negativos. Ya. Ok, de lo que usted puede saber entonces está ahí la información. Quiero llevarlo a otro tema antes que se nos vaya el tiempo que pasa volando. Hoy día en CNN Chile Radio estuvo José Antonio Kast y él dijo que había una hostilidad abierta y manifiesta. No sé si toda la gente sabe en sus casas, pero en la competencia, en la gobernación de Los Lagos se enfrenta un candidato republicano con un candidato o sea, una candidata, Claudia Reyes, de Republicanos, con un candidato, Alejandro Santana, de Chile Vamos, apoyado por Chile Vamos. Y en ese contexto, la presidenta de la UDI en Los Lagos dijo que una dueña de casa, refiriéndose a Claudia Reyes, no podía manejar el tremendo presupuesto. Esto lo sintió y lo manifestó de manera muy molesta José Antonio Kast, diciendo que le parecía una hostilidad abierta, lo que había hecho justamente Andrea Tarziján.
quiero preguntarle cuál es su opinión respecto a estas declaraciones y qué le contesta a José Antonio Kast. A ver, las declaraciones de Andrea Tarciján son un error. Yo, por supuesto, que no las comparto. Ella, a las pocas horas de haber vertido esas declaraciones, lo que usted está diciendo de que una dueña de casa, puso en duda si una dueña de casa puede ser gobernadora en una región, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. A las pocas horas de haber vertido esas declaraciones, ella se retractó, pidió perdón y además hizo una declaración pública por escrito diciendo que se había equivocado. Entonces, creo que estamos todos de acuerdo en que esas son declaraciones desafortunadas. Ahora, yo creo que la reacción de un partido político o del candidato afectado tienen que ser proporcionales. Andrea Tarciján es, como usted bien dice, la presidenta en una región de la UDI, pero lamentablemente las más altas autoridades del Partido Republicano respondieron diciendo de que esto era una campaña de descrédito contra su gobernadora. Han salido todos a hablar, la han atacado personas que tienen mucha prensa y muchos medios de manera muy dura. Y creo que, sí, Andrea Tarciján se equivocó, pero creo que al final ese tipo de reacciones de todas estas autoridades que no la han soltado durante 2 días me parece desproporcionado en relación a la falta. Y cuando José Antonio Kast dice que espera que Evelyn Matei salga a hablar públicamente y a criticar lo dicho por Reyes, ¿qué responde usted? ¿Tiene que salir a hablar Evelyn Matei? ¿Lo va a hacer? Pero sí, la persona que hizo las declaraciones se retractó y pidió perdón a las pocas horas. No sé qué más se puede esperar de una persona que se equivoca en una declaración. Yo me he equivocado muchas veces en declaraciones. Las personas que tenemos acceso a los medios como José Antonio Kast sabemos que una vez se comete errores, normalmente, o siempre de manera involuntaria, por supuesto, cuando uno se equivoca tiene que retractarse, tiene que reconocerlo y si hirió a alguien tiene que pedir perdón. ¿Qué más se le puede pedir? Yo le digo solamente que es lo que pide él. O sea, él pide que salga a hablar Evelyn Matei como líder del sector y como futura candidata presidencial. Eso lo está pidiendo él. Por eso yo le pido su reacción. No pide más de Reyes, pide de Evelyn Matei. José Antonio Kast, no sé si usted cree que está utilizando políticamente José Antonio Kast este caso o entiende o empatiza con la molestia que él siente y la petición de que salga Evelyn Matei como líder del sector a hablar. Yo creo que habiendo pedido perdón la persona que hizo las declaraciones, hoy día yo refiriéndome al tema, creo que es suficiente y creo, Mónica, que si Evelyn Matei le preguntaran, probablemente diría lo mismo que yo. Que Andrea Tarciján se equivocó, que pidió disculpas, que no ha encontrado esa declaración ningún tipo de apoyo en ninguna parte, ni siquiera a nivel local, y que probablemente la reacción ha sido desproporcionada. Una persona que no tiene el nivel de micrófono, de influencia, no tiene la cantidad de seguidores en Twitter ni en redes sociales, ha tenido que enfrentar a muchos dirigentes con mucho micrófono, con muchos seguidores, que hace 2 días la siguen criticando cuando ella ya pidió perdón. Insisto, me parece que la reacción ha sido desproporcionada. Quiero llevarlo a otras materias, después puede que volvamos al tema de las gobernaciones, pero antes quisiera preguntarle ¿cuánto le afecta a la UDI, aunque haya renunciado, pero era su diputado, la posibilidad de un desafuero? Hoy día contra Joaquín Lavín, hijo, el diputado, que renuncia a la UDI, pero en el contexto de la investigación por el caso que surge en la Municipalidad de Maipú, ¿qué tanto le ha afectado a la UDI también lo de Katy Barriga, a quien en su momento cuando comenzaron a investigar, yo recuerdo, usted no era presidente de la UDI, pero la bancada completa hablando que aquí había persecución política en la investigación en contra de Katy Barriga? No sé si ya no tienen esa percepción y cuánto le afecta una segunda cosa, que es la del diputado Joaquín Lavín, ya renunciado a la UDI, pero hasta hace nada miembro de su bancada. A ver, yo me hago cargo de las definiciones que ha tomado la UDI en los últimos meses, que es desde cuando yo he presidido el partido. Y le quiero decir que, evidentemente, que una perspectiva humana, porque Joaquín Lavín es nuestro colega, uno lo siente por él. Yo me imagino lo difícil que tiene que ser que a su señora, desde ayer está en prisión preventiva, él en la casa tiene un hijo con trastorno del espectro autista, y por lo tanto me imagino que en lo humano es muy complicado. Pero nosotros en esto tenemos que ser claros. La justicia tiene que actuar, nosotros no podemos cuestionar los fallos y los procedimientos que hace la justicia.
creemos que lo mejor es que siempre se actúe con la mayor rapidez posible y se aplique la ley. Y lo que no corresponde, Mónica, es que haya defensas corporativas. Creo que hay que dejar que la justicia actúe, confiar en ella y hacer propio finalmente cuáles las resoluciones de la justicia. Y así como hoy día no cuestionamos la decisión que tomó ayer el Tribunal de Garantía, las próximas acciones que pueda tomar, que pueda hacer relajar, por ejemplo, la medida preventiva, la medida cautelar, tampoco la vamos a cuestionar, hay que dejar que los tribunales actúen. Defensas corporativas no van a haber, solo una solicitud de que ojalá se actúe con la mayor celeridad posible. Ya, o sea, ustedes no califican como Joaquín Lavín de arbitraria la decisión de enviar a prisión preventiva a Katy Barriga. Desde la política no nos corresponde hacer ese tipo de juicio. Yo entiendo que una persona, cuando está en un juicio, algún familiar tiene todo el derecho del mundo a decir lo que opina del proceso. Sí. Pero en el caso nuestro, desde la política, desde el Congreso, lo que nos corresponde es respetar la institucionalidad y la legalidad que nosotros mismos hemos empujado y diseñado, y eso pasa por dejar que la justicia haga su pega sin ningún tipo de defensa corporativa. ¿Se acuerda cuando comenzó el caso, la lista del caso Audios en que fue mencionado, en que está mencionado Andrés Chadwick, que también renunció a la militancia en la UDI? En algún momento, cuando se conoce aquello y se conocen los chats, los WhatsApp, en fin, que tienen que ver con el recibir información, que tienen que ver también con el tema del caso Penta, de la salida que logran fuera de tribunales, confirmada por Juan Pablo Hermosilla, su hermano, con Manuel Guerra, la exfiscal. Bueno, en todo ese contexto al cual me refiero, ustedes dijeron de inmediato, y usted en lo personal dijo, yo confío en la integridad de Andrés Chadwick. Yo quiero preguntarle si respecto a una eventual formalización que fue anunciado hoy día por la fiscal Constanza Encina respecto de Joaquín Lavín, hijo, si usted también diría que usted confía en la integridad de Joaquín Lavín. A ver, yo en esto quiero ser claro. Joaquín Lavín y Andrés Chadwick en parte renuncian a la UDI para evitar que esto salpique al partido, lo cual yo entiendo que es en cierta forma inevitable. Pero desde esa posición yo te digo, Mónica, esto no va a cambiar ni respecto de Katy Barriga, ni de Joaquín Lavín, ni Andrés Chadwick. Acá tiene que operar la justicia con la mayor celeridad posible. Yo entiendo, pero... Yo puedo tener una opinión personal de las personas. Sí. Y de hecho, sobre Andrés Chadwick, dije cuál es mi opinión personal respecto de él como persona, Sí. porque lo conozco. Pero respecto de un proceso judicial, Lo entiendo. lo que corresponde es que el presidente de la Sí. UDI mantenga sus labios sellados y deje que la justicia haga la pega. Lo entiendo perfectamente, por eso mi pregunta no va al proceso judicial, sino que yo le pregunto, ¿diría usted lo mismo en términos personales de Joaquín Lavín que lo que dijo de Andrés Chadwick, es decir, que usted confía en su integridad? Mónica, insisto, Joaquín Lavín ya no es militante de la UDI, para él fue doloroso renunciar, pero lo hace justamente para no exponer a la UDI. Si yo hoy día expongo a la UDI, estaría transformando ese gesto en un gesto inútil. Ya, Por pero lo estoy tanto, hablando del de tema esto- personal, De aquí, como lo hizo con no, Chadwick. Mónica, porque da lo mismo, porque yo hoy día soy el presidente de la UDI y por lo tanto mi comentario, de cierta forma, compromete al partido. Entonces yo, feliz, a cualquier persona que me pregunte le puedo dar mi opinión personal, pero por televisión, como presidente de la UDI, yo no puedo dar una opinión porque va a ser Y entonces, institucional. Y lo que haber dado- corresponde institucionalmente, Ya, lo que corresponde pero haber hecho institucionalmente eso es que sobre nosotros Chadwick no fue un error respetemos entonces. la justicia. No, sí, mi pregunta es si no haber hecho Mira, eso en entonces ese- sobre Chadwick, si fue un error o no, haber dicho lo que dijo sobre Chadwick, que confiaba en él. Lo dije con dos circunstancias distintas a las que estamos viviendo hoy. Primero, Ya. él era militante del partido. Ya, Y segundo, hasta el momento no ha habido ningún proceso en el caso Andrés Chadwick, distinto a lo que ocurrió en el caso Joaquín Lavín, en el que ya han habido algunas actuaciones judiciales. Y por lo tanto, habiendo actuaciones judiciales, yo me callo y dejo que la justicia actúe. ya, ok. Quiero preguntarle respecto de otra declaración de José Antonio Kast. Él dijo, bueno, criticó mucho a Carolina Toá respecto al caso Monsalve y dijo que cree que le queda poco tiempo en el gabinete. ¿Usted comparte esa opinión? A ver, yo no estoy metido en la cabeza del presidente Boric.
y por lo tanto no sé si le queda mucho o poco. Lo que sí sé, y lo hemos dicho con mucha fuerza desde mucho antes del caso Monsalve, es que al equipo de seguridad del presidente, encabezado por la ministra Toá, le quedó grande el poncho. No fueron capaces de controlar el crimen organizado, el narcotráfico, en fin, y todas las cosas que nosotros vemos todos los días. Estamos en récords de homicidios, no habíamos visto nunca algo así, es cosa de ver además lo que ocurrió anoche. No solamente hay un problema cuantitativo, también es cualitativo. Los delitos son cada vez más violentos, son más descarados, son en la vía pública, son sin provocación, como vimos también ayer en el caso de la persona que fue asesinada en Providencia fuera de un McDonald's. Y por lo tanto le hemos dicho al presidente Boric repetidas veces, una y otra vez, que tiene que sacar a la ministra Toá y que tenía que sacar a su equipo de seguridad. Ya sacó a los dos subsecretarios, Monsalve y Vergara. Creo que por el tema seguridad tiene que sacar también a la ministra Toá. De hecho, hace 3 semanas atrás o 4 semanas atrás, el presidente Boric lo dijo con mucha claridad. Sería, abro comillas, dijo, sería ideal que la UDI no me pidiera todas las semanas que saque a la ministra Toá. Cierro comillas. Eso lo dijo un día antes de que explotara el caso Monsalve. Entonces, nosotros hemos tenido esta opinión hace mucho tiempo y creemos que el presidente tiene que entender una cosa, Mónica. Cuando uno es presidente de Chile, la lealtad, en primer lugar, tiene que estar con los chilenos. No puede estar con tus ministros. Y si hay un ministro que no está dando el ancho y que eso afecta a los chilenos, hay que cambiarlo. Porque una lealtad malentendida es poner en primer lugar a tus ministros. Solo para cerrar, ¿qué gravedad le asigna usted al hecho que se haya acogido a trámite, bueno, que se acoja a trámite es eso, digamos, que se acoja a trámite una querella en contra de Serna y de Toá por eventual obstrucción a la justicia? Esto en el contexto del caso Monsalve, de nuevo. Quiero preguntarle qué gravedad le asigna usted y si con todo esto que me decía previo, que es de seguridad más estos temas, si ustedes descartan una acusación constitucional o es una posibilidad abierta en contra de Toá, me refiero. Para cerrar las dos cosas. A ver, vamos con lo primero. En el caso de la querella, que no fue presentada por nosotros, la querella consiste en lo siguiente. Hubo declaraciones de Serna y de Toá que son contradictorias entre sí y que fueron el mismo día. Cuando le preguntan a Toá y a Serna qué conversaron, Serna dice que le comentó a Toá todas y cada una de las diligencias que se habían hecho a propósito del caso Monsalve. Y Toá respondió ese mismo día que a ella no le habían comunicado ninguna diligencia, que solamente le habían comunicado que había una investigación contra Monsalve, o una acusación más bien contra Monsalve en tribunales o en la fiscalía. Entonces, las dos versiones son incompatibles entre sí. Luego, con el tema de las cámaras, con las visitas de agentes policiales a la casa de la presunta víctima, se traba la duda acerca de si aquí ha habido o no un intento de obstrucción a la justicia. De eso consiste la querella que se presentó, eso es lo que los tribunales han admitido a tramitación y ellos determinarán cuál es la versión, si la de Serna o Toá la correcta y si esto implica o no algún tipo de obstrucción a la justicia. También está contenido en la querella, según entiendo, el famoso llamado de Carolina Toá al subsecretario Monsalve, que algunos interpretan como una advertencia de que le iban a quitar el teléfono, otros que no, en fin, todo eso tiene que ser investigado. Respecto a la acusación constitucional, nosotros hemos sido muy claros. Acá hay dos personas que son las principales, por decirlo de alguna manera, responsables de lo que está ocurriendo. Hay una persona que es el subsecretario Monsalve, que está acusado de violación. Nosotros no le imputamos ningún delito, creamos una presunción de inocencia, los tribunales dirán si es culpable o no, pero lo que es indudable es que él malutilizó su cargo el tema de las cámaras, el tema de la violencia, etc. Y el otro responsable es el presidente Boric. Él tomó la decisión de recabar supuestamente más información, no dar a conocer el caso, no pedirle al subsecretario Monsalve que le entregara las imágenes a la policía, en fin, él dilató esto, tomó pésimas decisiones, las defendió después, nadie entendió esa defensa y por lo tanto el responsable de esas malas decisiones es el presidente Boric. El caso Toá, por decirlo de alguna manera, el caso Orellana, son, y hay que decirlo con toda claridad porque la gente puede que se olvide, surge de una pelea interna en La Moneda. Cuando la ministra Orellana y la ministra Vallejo se enojan porque dicen que supieron de todo esto por la prensa y que la ministra Toá no les informó nada, siendo que ellas eran miembros del comité político. Bueno, todo eso es un asunto de La Moneda, un tema interno de La Moneda en el que nosotros no nos metemos. Nosotros siempre hemos sostenido lo mismo. Acá los responsables de las decisiones que se tomaron son el subsecretario Monsalve y el presidente Boric.
Diputado Y Guillermo la conclusión de esto, respondiendo a tu pregunta, es que yo Sí. no soy partidario y no Ya. somos partidarios de una acusación constitucional contra la ministra Toa. Clarísimo, entonces. Diputado, muchísimas gracias en medio de esta jornada súper larga, además, por haber atendido nuestra conversación aquí en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Gracias a ti, Mónica. Buenas noches.